los cargos y abonos de las cuentas. Estos 220 que yo les decía sí corresponde al asiento de apertura. Si ustedes leen el asiento de apertura en el documento Word, ahí dice que clientes corresponde 220,000. Nada más esa era aclaración. En la balanza de comprobación, no sé si alguno de ustedes logran identificar cuáles son cuentas de activo y cuáles son cuentas de pasivo y cuáles son las cuentas que corresponden al estado de resultados. O sea, ¿quién me puede decir, por ejemplo, las que están marcadas de color amarillo, a qué tipo de cuenta corresponden o a qué estado financiero corresponden? ¿Alguien? ¿Son los activos? Pero ¿a Sí, qué tipo? Sí, activos sí, pero ¿a qué tipo y bueno, y los activos están en qué? En el estado de resultados, ¿verdad? no, los activos están en el balance general. Balance. Contesten, pues, contesten. ¿Dónde están los activos? Los activos en el balance general. Los, Entonces, sí, azu- los azules son del estado de resultados, del tema de deudor, porque el tema de inventario sigue siendo del balance general. de hecho, este inventario se considera, es una de las cuentas que tiene doble función. Se considera tanto en el balance general como en el estado de resultados, pero de diferente manera. En el caso de, el balance general se considera la cuestión del saldo final y en el caso del estado de resultados e inventario se considera más sus movimientos, tanto su cargo como su abono y su saldo inicial. Esto es en razón de cuando tenemos en el estado de resultados detallado, podemos encontrar que hay cuentas o partidas que dicen inventario inicial más compras menos inventario final y obtenemos como resultados el costo de lo vendido o costo de venta. Depende mucho de la estructura que utilice la empresa o donde estén desarrollando sus estados financieros para comprender qué estructura están manejando. Ahorita vamos a checar en el estado de resultados cuál es la estructura que esta empresa maneja como tal. Entonces, bien, habían comentado que los que están marcados de color amarillo son cuentas de activo. Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, cuáles son de activo circulante y cuáles son de activo no circulante o activo fijo. ¿Quién me puede mencionar cuáles son las de activo circulante? Ya sabemos que las de amarillo son activos, pero cuáles son circulantes y cuáles no son circulantes. ¿Quién cree que sea bueno, Doc? El que tú quieras, tú di Proveedores, ¿Cómo? proveedores. proveedores, activo circulante. Ah, no, 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 es pasivo. Ujú. qué cuentas de las de amarillo de la columna E son parte del activo circulante? Caja. Ok, Activos caja. circulantes son los que están en amarillo. Activo circulante y activo no circulante son de amarillo, pero en general las de amarillo son cuentas de activo. Dentro de los activos, recuerden que tenemos que diferenciar entre los no circulantes o perdón, los circulantes y los no circulantes, o bien también los conocen como activos a corto plazo, a largo plazo, o en el caso de largo plazo, pues los activos fijos. Entonces, en este caso, yo les sombreé de color amarillo los que son cuentas de activo. Ahora bien, hay que diferenciar cuáles son las de activo circulante. Acuérdense que los circulantes son los que se vuelven líquidos más rápido, ¿sale? Entonces, en este caso, tenemos en nuestro balance general, no sé si ahí lo logran ver, a ver, ahí, ¿se ve? Sí. Ok. Tenemos como activo circulante la cuenta de caja, bancos, clientes, inventarios, como había comentado el doctor, y el IVA acreditable. Por lo mismo, aquí tenemos caja, bancos, equipo de reparto, si se dan cuenta, es un activo, pero este activo es un activo fijo.
ya que se vuelve líquido o digamos que para poder cuestión de solvencia o liquidez, son los que requieren de más tiempo para poder recuperar su efectivo. Entonces es un activo fijo, pero al final de cuentas viene siendo un activo, por lo tanto lo marcamos aquí de color amarillo. En la cuestión de inventarios, como les comenté, en el balance general se considera el saldo final del inventario, en este caso 1.099.000. ¿Sale? Y el IVA acreditable, que al final de cuentas es un impuesto que nosotros tenemos a nuestro favor por las adquisiciones que ya se realizaron, en el caso de compras, gastos y demás, que nos causen un impuesto, en este caso el IVA acreditable, que es un impuesto a favor en la cuestión fiscal, ¿sale? Pero al final de cuentas también se debe de considerar en el balance general. Ahora, lo que les comentaba, había unas cuentas en el balance general que estaban consideradas y aquí lo pusieron como diferido. Pero el diferido, estas dos cuentas que están contemplando aquí corresponden al estado de resultados, no al balance general. Por eso, si ustedes en el ejercicio le pusieron los datos que tienen aquí en la balanza, eh, este y este, no les iba a cuadrar. Por eso yo quería saber si realmente lo habían hecho. Únicamente los gastos de administración no corresponden porque las primas de seguro sí. Ahorita te voy a explicar por qué no van en el balance general, ¿vale? En la cuestión de cuentas de pasivo, tenemos proveedores y el IVA trasladado, ¿sale? Aquí tenemos proveedores y el IVA trasladado. ¿Quién fue lo que dijo de las primas de seguro? Estrella. Yo. Ok, bueno, en ese caso, digamos que sí se podría considerar, pero nada más las primas de seguro. Al final de cuentas, tienes razón. eh, Veamos acá. Mm, serían que los 43. Ok. Si se considera en el balance general, al final de cuentas, las primas de seguro es un beneficio que tenemos. Entonces, por lo tanto, se puede considerar en el balance general. También se llega a considerar en algunas ocasiones, por eso les digo, depende mucho la función que tengan algunas cuentas dentro de la empresa, porque algunos lo pueden llegar a considerar como un gasto administrativo, un gasto de operación. Entonces, si son cuentas consideradas como un gasto de operación, no pueden ya ser consideradas en el balance general, si no estaríamos duplicando saldos. Por eso es importante identificar qué cuentas van a jugar en cada estado financiero. O sea, al ser un beneficio o una adquisición de un servicio que tenemos a favor, sí puede ser considerada dentro del balance general, pero si es dentro de la parte operativa, en este caso en el estado de resultados, ya no jugaría en el balance general porque si no estaríamos contemplando una duplicidad de saldos y ahí ya no nos cuadraría. Bueno, ¿Sale? y ahí ¿cómo se considera estrella? Si lo consideras en el balance general, ¿en qué apartado lo pones? Bueno, es que nosotros hacemos el estado de situación financiera, nada más ponemos circulante y no circulante, entonces irían el equipo de reparto y el de primas de seguro en el no circulante. Y sí, tiene razón la contadora, pero en este caso, si fuera parte del gasto, ya no tendría por qué formar parte de la balanza de comprobación, porque cuando es una subcuenta únicamente se toma en cuenta en el libro diario. Ya ves que, por ejemplo, en los tanto gastos de venta, administración y generales tienen varias subcuentas. Entonces, una de esas subcuentas es las primas de seguro, como nos dice la contadora. Entonces, si se toma las primas de seguro como un gasto administrativo o, bueno, un gasto operacional, sí se viene considerando en el estado de resultados, pero pues ya como la cuenta desaparece en sí, el saldo se le agrega a la cuenta ya sea de gastos de administración o gastos generales o gastos de venta. Entonces sí depende mucho del contexto en el que se haya adquirido estas primas y en el contexto en el que se haya registrado en el rayado diario. Ok, adelante. Ok, nada más me gustaría hacer una observación. Hay que identificar bien
¿qué estados financieros estamos hablando? Por ejemplo, tenemos la balanza de comprobación, en la cual nuestro balance de comprobación es todo nuestro catálogo de cuentas. No importa si son cuentas de balance general, no importa si son cuentas de estado de resultados, van todas de manera general. O sea, por ejemplo, aquí vemos que dice balanza de comprobación y ahí vienen todas nuestras cuentas. En el caso de esta prima, entonces, si se considera en el estado de resultados, ya no se considera en el balance general, pero todas sí participan en la balanza de comprobación, ¿sale? Nada más esa observación. Como habíamos comentado, en el caso de la prima de seguro, pues hay que considerar si se va a contemplar en el balance general o en el estado de resultados. En este caso, como nos los puso aquí el ejemplo como un activo diferido y realmente no son cuentas que jueguen como un parte del balance, yo consideré que mejor es más apropiado tomarlas como unos gastos operativos. Por lo tanto, aquí yo ya no la integré, pero sí está integrada en el estado de resultados. Aquí, ¿sale? Entonces, si vemos la naturaleza de las cuentas en la cuestión de cómo se obtiene el capital, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en nuestro total de activos, tanto los circulantes como el fijo, nos da los 3 millones, o bueno, tenemos la suma de esos tres datos, en este caso, pues se eliminaron y nos da los 3.370.291. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí llegaron todos. Pregunta, jóvenes. Sí, profe. Ok, bueno. Hacemos nuestra suma de pasivos contemplando proveedores e IVA trasladado como cuentas de pasivo y nos da una suma de 316.864. ¿Alguien recuerda cómo se obtiene el capital? ¿O cuál es la fórmula básica para obtener capital? Activo menos pasivo igual a capital contable. Es correcto. Entonces, si nos damos cuenta, de hecho aquí está, tenemos nuestro activo menos nuestro pasivo y nos da 3.053.427. Si se dan cuenta, en nuestra balanza de comprobación difiere ese dato. Aquí tenemos 2.447.000 y en nuestro balance general, al aplicar la fórmula rápida, nos da este resultado. Hay una diferencia, si ustedes se dan cuenta. Esto, de acuerdo a la experiencia, ya les va a dar la capacidad de poder encontrar de dónde surge este dato. Si se dan cuenta, pues no tenemos la misma cantidad, pero ahí es donde entra la cuestión del el estado de resultados. Si se dan cuenta, contemplamos ventas, que es el dato que tenemos en la balanza, en este caso el millón. Tenemos inventario inicial. Aquí es la función que yo les decía en la cuestión del inventario final, que en el balance general se contempla el saldo final, pero en la cuestión del balance del estado de resultados se ocupan los saldos de movimiento. Entonces, consideramos como saldo inicial el primer saldo que tenemos o en la cuenta de apertura nos dice ahí cuál es el inventario con el cual cuenta al inicio de operaciones y tenemos que es 1.730.000 y que se realizan ventas, por lo tanto, salidas de inventario tenemos 630.000. Si se dan cuenta, aquí contemplé eh, el inventario inicial de 1.730.000 y este 1.099.000 surge del resultado final, es este. Entonces, hacer la diferencia, obtenemos los 630.870, que es este dato. ¿Hasta ahí todos van bien? Sí. Sí, maestra. ¿Hay ok, hay algunas empresas que en este caso en el ejercicio no realizó compras, pero cuando existen compras,
se considera el inicial más las compras. Ay, mm, más las compras menos el inicial, menos el final. Y así consideran ya la cuestión del costo. Que digamos que aquí sería el inicial más las compras que haya realizado la empresa menos el saldo final de nuestro inventario y nos da el costo de lo vendido o el costo de venta. ¿Sale? Entonces, para obtener la cuestión de la utilidad bruta, hacemos la diferencia de nuestras ventas menos nuestro costo de ventas. Así obtenemos los 724. No sé si hasta ahí llegaron o si en algún momento así consideraron las cuentas de la cuestión de inventarios. De acuerdo. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, aquí se utilizaron las partidas de los gastos de administración y la prima de seguro que estábamos comentando. Se consideraron como gastos operativos o gastos administrativos, de acuerdo a la cuenta, administrativo y operativo, ¿sale? Entonces, la suma de ambos nos da estos 118. Por lo tanto, para obtener nuestra utilidad del ejercicio es la utilidad bruta menos nuestros gastos dentro del ejercicio y nos da los 606,427. Si nosotros nos vamos a nuestro balance, acuérdense de esta cantidad de los 606. Si nosotros vamos a nuestro balance y aperturamos la cuenta de utilidad del ejercicio y arrastramos este saldo del estado de resultados, en este caso la utilidad, y obtenemos la diferencia que obtuvimos del activo menos el pasivo, que nos da los 3,053,000, menos esta utilidad del ejercicio, llegamos al saldo del capital. Si ustedes van a la balanza, pueden ver estos 2,447,000 son justo los 2,447,000 que tenemos aquí en nuestra balanza. ¿Hasta ahí llegaron todos? Sí, profe. Ok, entonces ustedes ya con estos datos lo que tendrían que hacer o que debieron de haber hecho es haber obtenido nuestras pruebas de liquidez, de rentabilidad y de endeudamiento, así dándole una interpretación de acuerdo a los datos obtenidos y cuál es la posición en la que se encuentra esta empresa. Entonces, si llegaron hasta ese resultado, me gustaría saber qué obtuvieron en estas fórmulas. Lo podríamos utilizar. La prueba de ácido, que es quitándole los inventarios. Ok, muy bien. ¿Cuál era el otro aspecto? Perdón que quitaste el archivo, Sheila. ¿Cuál era la otra categoría que íbamos a interpretar? Endeudamiento. Endeudamiento. Entonces, índices de apalancamiento de endeudamiento. ¿Cuál utilizaríamos para el tema de endeudamiento? Ok, ¿qué más? ¿Qué otras fórmulas más pudiésemos utilizar en el tema de endeudamiento? Pues pudiese ser pasivo total entre activo total, ¿no? Pasivo total entre patrimonio neto
¿Qué más, Shaila? ¿Qué más pudiésemos De utilizar? acuerdo. Bueno, en la cuestión de liquidez, una compañera comentó la prueba ácida, que es bien el activo circulante menos nuestros inventarios, y esto dividirlo entre nuestro pasivo circulante. O la más básica y la más sencilla para obtener un resultado rápido es la razón circulante, que es activos entre pasivos circulantes. O sea, circulante entre circulante para ver cuál es la cuestión de liquidez corriente, ¿no? En la cuestión de la liquidez inmediata, pues nada más contemplamos caja, bancos, que son los equivalentes de efectivo, entre pasivos. Es la liquidez inmediata. Esa en la cuestión de razón de liquidez. En la cuestión de rentabilidad, se contempla, digamos, podríamos contemplar el margen de utilidad neta, que es bien dividir nuestras utilidades entre ventas y Ventas. de esta manera sacar el porcentaje de lo que, o sea, que Corresponde contempla, el ajá, margen a los ingresos. sí, es correcto. Y la otra, pues, es aplicar la ROA y el ROE, que es la utilidad neta entre activo total y sacar el porcentaje. Y la otra, que es utilidad neta entre capital contable y de igual manera obtener el porcentaje. Esa es en la cuestión de rentabilidad. En la cuestión de endeudamiento, pues bien es ver qué tanto apalancamiento tiene la empresa y qué tan endeudada está, como bien lo dice la razón. Entonces, en este caso sería nuestros pasivos entre nuestros activos y sacar el porcentaje. Esa es la razón de endeudamiento rápida, digamos. Para checar la autonomía de la empresa, pues ya podemos obtener la cuestión del capital contable entre nuestro activo total. Y Ujú. ya por último, pues tener el EBIT, que es la utilidad operativa entre los gastos por intereses, pero en este caso, pues no tenemos gastos por Créditos. intereses. Ajá, por lo tanto, pues esta no aplicaría. En este caso, pues nada más sería, podríamos aplicar la de pasivo entre activo o capital entre activo. Ok. Y bueno, las fórmulas ya están. Lo interesante es que sacamos los ratios o los indicadores. Acuérdense que los ratios y los indicadores tienen que ser un tema de benchmarking, que es un tema comparativo, ¿no? O sea, ¿contra qué me comparo? Me comparo contra algo interno, contra algo externo. Entonces, este, y bueno, lo más interesante de esto es, y lo más importante es la interpretación que le vamos a dar a estos ratios, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, contadora, para que pudiésemos hacer la interpretación adecuada? No sé si pedía el ejercicio, ahorita no estoy dentro del ejercicio, pero si pedía el ejercicio, aparte un análisis vertical y un análisis horizontal, o simplemente eran los ratios, ¿no? Creo que eran los ratios nada más. Pues de hecho sí solicita los porcientos integrales, o sea, la cuestión Ajá, vertical. Después de haber integrado el balance general, en la parte de abajo viene el diagnóstico financiero, en la cual solicita los porcientos integrales. Esto es, pues, hacer el análisis vertical y ver cómo están conformadas o cuáles son las cuentas más importantes, ¿no? ajá, o sea, cuáles son las que destacan. Posteriormente vienen las razones de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Y en pestañas ya más adelante tenemos el estado de resultados. Y por último dice, de acuerdo al balance general y el diagnóstico financiero, ¿qué método de evaluación recomendarías para la barata y por qué? ¿Qué elementos necesitarías para llevar a cabo la evaluación de la empresa de la barata? Esa sería la cuestión que tendrían que analizar los compañeros, pues para que puedan subir su actividad. Ok. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, o alguien ya lo haya terminado. ¿O si se permite eso? Pues en este caso, como tenemos la cuestión de ventas, pues sí, se podría hacer el estado de flujo de efectivo. Al final de cuentas hay ingresos y me parece, bueno, sí, tenemos también salidas por la cuestión del pago de la prima y el pago de gastos administrativos por sueldos y salarios. Entonces, muy básico, pero sí se podría realizar un estado de flujo de efectivo. Les podría ser otro método ahí, otra herramienta de evaluación. Sí. Ok, ¿quién más? ¿No hay más?
Me hace que no lo han terminado, ¿eh? Hoy se entrega, ¿eh? Sí, profe, a mí nada más me falta lo último, lo del diagnóstico. Ok.